Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Al llegar a su turno habitual en la maternidad del hospital, Teresa, una joven comadrona, se percató de cierto ajetreo. Una enfermera pasaba corriendo con un montón de sábanas. Otra llevaba una caja. En el vestuario, Teresa pregunta a su ayudante, que se dirige a casa. ¿Qué es todo este alboroto? Todo el mundo corre hoy de un lado para otro. ¿Pasa algo? Aún no ha pasado nada, respondió. Están preparando la sala VIP. La hija de algún rico va a tener un bebé, así que la están limpiando. ¿Qué hay que limpiar? Siempre está ordenada, se sorprendió Teresa. Puede que para nosotros esté ordenada, pero para esa gente hay que hacerlo todo de una manera especial. Mi padre ya ha venido, ya lo ha inspeccionado todo, ha traído un televisor, ha traído ropa de casa, ha mandado cambiar las cortinas, también ha traído su propio. ¿A qué viene eso? ¿Cuánto tiempo se va a quedar aquí? Esa es la cuestión, es mucho tiempo. Se supone que falta más de un mes para que dé a luz, va a tener gemelos, así que el padre decidió ingresarla, por si acaso. Así que ahora mantened los ojos abiertos, para que Dios no quiera que una mosca se pose sobre ella. Este superpapá matará a todo el mundo. Hoy traen a la señora, así que prepárense para conocerla. Bueno, aquí nunca hemos tenido moscas, pero al resto. La recibiremos con los brazos abiertos, no hay de qué preocuparse. Contestó Teresa y siguió con sus tareas. La verdad es que no le molestó mucho la noticia de que pronto habría una nueva parturienta en su planta que requeriría una atención especial. Era natural, el nacimiento de gemelos es siempre una ocasión un tanto especial tanto para la madre como para los hijos, y eso podría causar cierta preocupación. Pero he aquí la identidad de la niña. ¿A quién le importa de quién es hija o qué cortinas cuelgan en su habitación? Teresa había crecido en un orfanato y no estaba acostumbrada a sentirse halagada ni a ser especial para nadie en ningún sentido. Sabía que algunos de sus colegas se enfadaban por la admisión de pacientes tan especiales, algunos les temían, y sobre todo sus familiares, pero otros, por el contrario, estaban encantados, y esperaban obtener alguna ventaja con su obsequiosidad. Tal vez esperaban recibir un pago especial, o tal vez incluso un pasaje a un nivel superior. Teresa ya oía decir a una de las enfermeras. Y el padre de la embarazada es banquero o empresario, y dicen que no está casado. Así que, chicas, estad atentas cuando venga. Y probablemente vendrá a menudo, para ver a su hija y ver cómo la cuidan. Ninguna de estas preguntas ocupó mucho a Teresa. Cuando trajeron a la paciente especial, salió a recibirla como de costumbre amable y simpática, pero sin servilismo. Además, la chica resultó no ser en absoluto una noble, sino muy dulce y sencilla, no trataba de ponerse por encima de las demás, y si no fuera por el superpapá, que trajo a su hija, no se habría distinguido de las parturientas que llegaban habitualmente. La chica se llamaba Alicia, y fue Teresa quien tuvo que acompañarla a su habitación. Se está muy bien aquí, dijo Alicia, cruzando las manos sobre su gran barriga, y las cortinas son tan bonitas. Espero estar bien. Estoy esperando gemelos, ¿sabes? Me da mucho miedo el parto. No, todo va a ir bien. No tienes ningún problema, según tengo entendido. Y nuestros médicos son muy atentos y cualificados. Además, los gemelos no nacen tan raros, es algo común para nosotros. Hace poco una mujer dio a luz a una niña y a un niño, y todo fue muy seguro. Seguro que para ti no será peor. ¿Y si estoy sola en la sala? Es aburrido. Al menos hay televisión. ¿Funciona? Y si tienes un momento, por favor ven a verme, porque realmente puedo estar aburrida, sola, y tal vez incluso asustada. Pero charlemos, cuéntame algo de tu consulta. Teresa prometió visitar a la niña, le deseó un buen descanso y se dirigió a la consulta del médico jefe, donde el padre de la niña, Pablo Robertero, ya había reunido a todo el personal. No sufría de excesiva modestia. Les pido que presten a mi hija la máxima atención.
Debe tener siempre a su lado a un miembro del personal. Desgraciadamente, no puedo estar aquí las 24 horas del día. Tengo trabajo, soy un hombre, y Alicia no tiene madre. Desgraciadamente. Así que confío en ti. Y ten en cuenta que si algo sale mal y descubro que alguien del personal tiene la culpa, no hablaremos aquí y no de esta manera. Alicia es mi única hija, y no escatimaré dinero por su bien. Pero si le pasa algo. Todos, desde el médico jefe hasta la enfermera, le aseguraron al señor Robertero que su hija estaría bien. No dejarían que le pasara nada malo. De hecho, su maternidad era una institución médica modélica, con los mejores equipos y los médicos más cualificados. Las enfermeras se miraban unas a otras, se arreglaban el pelo e intentaban llamar la atención del hombre, que ya se consideraba un novio envidiable. Y, por alguna razón, de repente señaló a Teresa, que estaba modestamente de pie en la puerta, la miró detenidamente y dijo: «Aquí tienes, jovencita, ¿eres médico? ¿Es usted comadrona? Pues muy bien. Por favor, cuide de mi hija. Para mí es muy importante que siempre tenga a su lado a una persona de confianza. Por supuesto que siempre estaré allí. En mi turno, por supuesto. Pero todos los médicos y enfermeras son excelentes, puede confiar en todos nosotros. Usted me inspira la mayor confianza», dijo el hombre, «así que, si tiene la oportunidad, preste más atención a mi hija. Naturalmente, todo será pagado». Cuando por fin acompañaron al padre de la paciente a la salida, el médico jefe suspiró y dijo al personal: «Sí, colegas, con semejante camarada, no pasarán bromas. Y por cierto, el caso no es del todo simple. Con los niños, creo, todo va a estar bien, pero la salud de la propia niña no me gusta mucho. Tendremos que hacer un examen especial y tomar todas las medidas para que no haya realmente algún percance desagradable». «Qué suerte tienes, Teresa», dijo una de las enfermeras mientras salían de la habitación. «¿Cómo has conseguido que confíe en ti? Si todo sale bien, él lo pagará». «Bueno, entonces le cobraré con tarta y champán». Teresa hizo un gesto con la mano, y pensó para sí: han hecho un trato, los dos, padre e hija. Como si no tuviera otros pacientes. No puedo dejarlos a todos y sentarme todo el día con su tesoro. Sin embargo, no le caía mal la chica que iba a dar a luz a gemelos, y realmente esperaba que todo saliera bien, no quería que algo le saliera mal a Alicia. Y no porque tuviera miedo de su padre, a ella también le gustaba esa chica a primera vista. Mientras tanto, todo el personal discutía sobre el hombre rico y su hija cada minuto libre. Una de las enfermeras comentó: «¿No es extraño que sea el papá el que esté cabreado y que el marido de la princesa no aparezca por ninguna parte? En primer lugar, creo que debería estar preocupado por su amada. ¿O es que dio a luz a gemelos sin su marido? No lo creo. Su padre debe haberle encontrado un buen prometido. El joven padre debe estar viajando al extranjero. Los ricos lo hacen, siempre estudian allí y trabajan allí», sugiere la enfermera. «¿Por qué no ha dicho nada a su padre? Sobre su madre, dijo que no tenía. Incluso he oído que su mujer huyó cuando la hija era muy pequeña. Qué chismosa eres. Un hombre así debería informarte de dónde está su marido, dónde está su madre». Las otras mujeres le hicieron señas para que se fuera. También Teresa se sorprendió un poco de esta circunstancia. Empezó a frecuentar la habitación de Alicia, a preguntarle cómo estaba, cómo se sentía y a charlar. De alguna manera, las chicas encontraron enseguida un lenguaje común, y ambas se sintieron atraídas la una por la otra. Pero Alicia no mencionó ni una sola vez que tuviera marido. Una vez en una conversación había mencionado algunas dificultades personales, pero había cortado la conversación, y Teresa no se atrevió a preguntar. Después de todo, era posible que hubiera algún secreto escondido en ella, y tal vez incluso la desgracia de la chica. El hecho de que tuviera un padre tan cariñoso era algo bueno, pero difícilmente podía sustituir a la felicidad personal. Durante su habitual guardia nocturna, Teresa se dio cuenta de algo que no solo la sorprendió,
sino que la asustó. Fue a la habitación de Alicia antes de acostarse, solo para darle las buenas noches como de costumbre. La chica ya estaba en la cama, tapada con una manta, la televisión apagada y todo su aspecto denotaba que estaba a punto de dormirse. ¿Te he despertado? Solo venía a darte las buenas noches y a preguntarte si todo iba bien, dijo Teresa con una sonrisa. Estoy bien, Teresa, gracias. Hoy tengo un poco de sueño, así que pensé en acostarme pronto. Buenas noches a ti también, contestó Alicia con una sonrisa. Su deseo no se hizo realidad. La guardia de esa noche fue muy difícil. Teresa no podía acostarse, ni siquiera podía sentarse un minuto. En algún momento, corriendo de una habitación a otra, notó que alguien salía de la sala, y no podía ser, nadie salía de noche, sobre todo porque probablemente se trataba de uno de los pacientes. Ya era una señal alarmante, porque ocurría que las mujeres que daban a luz a un niño se escapaban, dejando al bebé sin siquiera escribir una cancelación. Pero en aquella época no parecía haber nadie capaz de semejante hazaña en la sala. Y las mujeres que acaban de dar a luz o están a punto de hacerlo, no se sienten inclinadas a salir a pasear. Sin embargo, Teresa miró en todas las salas. No, todas las mujeres estaban allí. Así debió parecerme, pensó, y siguió con sus asuntos urgentes. Se habría olvidado por completo del incidente si, a primera hora de la mañana, cuando los pacientes aún dormían y ella estaba escribiendo informes en el diario, no se hubiera dado cuenta de repente, de nuevo con el rabillo del ojo, de que Alicia se metía en su habitación. Y estaba vestida para salir. Esto sí que era serio, y era difícil descartar este incidente como algo que se había imaginado. Ya era una emergencia, dada la personalidad de la chica y de su padre. Teresa se levantó para ir directamente a ver a Alicia, para preguntarle qué le pasaba, para reprocharle su ausencia. Al fin y al cabo, estaba arriesgando no solo su salud y su vida, sino también la de sus propios hijos. Por no mencionar el hecho de que todos podían meterse en problemas por ello. Pero por alguna razón no entró, no preguntó por nada. Cuando llegó a casa después del trabajo, no dejaba de pensar en lo que había hecho que Alicia, no solo una paciente, sino una amiga íntima, huyera del hospital por la noche, y en cómo podría ayudar. Y entonces decidió que era necesario no adivinar, sino averiguarlo todo, solo así podría, no excluida, evitar un grave desastre. Pero era inconveniente preguntar, es decir, husmear en su vida privada. La única opción era seguirla durante su próxima ausencia. En su siguiente guardia, Teresa le dio las buenas noches a Alicia, como siempre hacía, y se dedicó a sus asuntos. Esta vez iba a ser una noche tranquila, y Teresa no estaba sola, había otra matrona de guardia con ella, a la que había avisado de que podría ausentarse durante una hora por asuntos personales. No entró en detalles, solo asintió comprensiva. Teresa se acomodó en su escritorio con la cabeza entre las manos, para poder fingir que dormía cuando Alicia saliera de su habitación. Teresa no dudaba de que lo haría, y mantuvo los ojos fijos en su puerta. Alicia no tardó en salir y, mirando a su alrededor, se dirigió rápidamente hacia la puerta. Teresa, con el mismo sigilo, la siguió subrepticiamente. La calle estaba desierta, pero, afortunadamente, era de noche. Había oportunidad de no ser sorprendida por la fugitiva. Y ella, por cierto, se comportaba con cautela, como una espía experimentada, caminaba deprisa, evitando también los lugares abiertos y mirando constantemente a su alrededor, por lo que Teresa tenía que estar siempre alerta. ¡Qué detective!, pensó molesta. Ojalá no hubiera empezado algo desagradable, porque suele pasar. La excitación, el andar rápido, eso es el nacimiento en un callejón. El abuelo se va a poner tan contento. Que me va a estrangular por tanta atención a su hija. Y entonces vio salir del callejón una figura oscura de aspecto intimidatorio hacia Alicia. Teresa quiso gritar y correr a ayudarla, pero no tuvo tiempo. La propia Alicia se abalanzó sobre el hombre, que más bien parecía un vagabundo o un pordiosero,
Se abrazaron, se besaron, luego, cogidos de la mano, se apartaron, se sentaron en un banco y comenzaron a hablar. Teresa se quedó esperando en un lugar apartado, todavía era necesario para ver cómo la chica volvería. Aunque todo se aclaró, el padre rico prohibió a su hija a conocer a un hombre pobre, pero la chica no quiere someterse a su voluntad. Y pronto nacerán los niños, ¿y qué? Quizás Alicia espera que después de eso su padre se ablande, les deje estar juntos. Pero Alicia es una buena chica. No es para nada como su padre. Se juntó con un pobre desgraciado, y sigue juntándose, a pesar de todo. Y entonces, con los hijos de este vagabundo, probablemente huirán de casa. O su padre los perdonará, los aceptará, no son extraños. Eso es lo que pensó Teresa sobre esta romántica historia. Y Alicia decidió no decir nada todavía. Que todo sea como es por el momento, incluso una felicidad tan fugaz, pero los amantes ganar de nuevo desde el cruel destino. Y ella, Teresa, ¿qué puede hacer para ayudar? Nada. Excepto hacer la vista gorda a sus citas. Pero unos días más tarde, las cosas se pusieron aún más confusas. Teresa escuchó a Pablo Robertero hablando con el superintendente. Siento ser tan exigente. Pero estoy preocupado por mi hija. Es la única que tengo. Y yo soy lo único que ella tiene. Su madre se ha ido, y su prometido desapareció hace 6 meses sin dejar rastro. Un buen joven, un hombre de negocios, de buena familia, tan cariñosos el uno con el otro, y de repente. ¡Qué pesadilla! ¿Y por qué la policía no colabora en la búsqueda?, exclamó la directora. Sí, se puede decir que no hacen nada, le estamos buscando, es su respuesta. Probablemente, se trata del llamado reverso del negocio. Se cruzó en el camino de alguien por su juventud, por estupidez. Encontraron su coche en algún lugar fuera de la ciudad, eso es todo. Así es como mi Alicia acabó sola. Hay esperanza, claro. Teresa estaba perdida. Ya había pintado un esbelto cuadro en su imaginación, y ahora resultaba que había otro prometido. Y Alicia y ella estaban enamoradas. ¿Quién era entonces el vagabundo? ¿De quién eran los hijos que estaban a punto de nacer? ¿Y si su padre se enteraba de que Alicia se veía a escondidas? Sin embargo, decidió no seguir adivinando, sino preguntarle directamente a Alicia. Por la noche fue a la habitación de la chica y le dijo sin preámbulos. Lo siento, Alicia, pero estoy al tanto de tus paseos nocturnos. Créeme, no te lo pregunto por curiosidad, aunque la hay. Pero lo importante es que yo, y todo el personal del hospital, somos responsables de ti. Oh, Teresa, lo siento. Sí, solo quería salir y tomar el aire. No pedí salir. Sé que no me dejarás ir. No lo hagas, Alicia. Puedes pasear por el jardín del hospital durante el día, pero por la noche, ¿quién dijo que podías correr por la ciudad? ¿Y conocer a alguien? Si no te importan los médicos, es peligroso para ti y para los niños. ¿Quién es ese hombre al que corres? Alicia se volvió, tratando de ocultar las lágrimas que acudían a sus ojos, y Teresa sintió lástima por la muchacha. Habló más bajo, más comprensivamente, y le contó todo lo que había visto y oído. Estaba a punto de componer toda una novela, preguntándome si podría hacer algo para ayudarla, y de repente resulta que había algún prometido. Lo siento si piensas que soy entrometida. Aunque supongo que lo soy. Pero créeme, no es solo curiosidad. Te creo. No sé por qué, pero últimamente, Teresa, eres probablemente la única persona en la que confío. Por eso te lo voy a decir. El que has visto es Sergio, le quiero desde hace mucho tiempo. No es un vago ni un vagabundo. Pero ahora no tiene piso propio. Es de un orfanato. ¿Dices que también creciste en un orfanato? Bueno, ya sabes, supongo. Le dieron un piso después de graduarse, pero entonces unas personas le engañaron. No sé cómo, pero se quedó sin un lugar donde vivir.
Ahora vive en un albergue para trabajadores, prácticamente en un barracón, pero al menos tiene vivienda. Trabaja en una obra. Tiene una profesión y es un buen hombre. Pero, verás, no podía esperar que mi padre aceptara casarme con él. Pero no podía vivir sin él. Me enamoré. Luego me enteré de que íbamos a tener un bebé. No me di cuenta de que serían dos a la vez. ¿Cómo se lo dirías a tu padre? No podía ni imaginármelo. Pero supongo que se dio cuenta. No dijo nada, pero me buscó un novio de nuestro círculo, un tal Eugenio. Y me dijo, te casarás con él. Tuvo una breve conversación. Y a Eugenio no le importó, me cuidó, me hizo regalos, sorpresas. Yo no sabía qué hacer. Pero por suerte, es pecado decirlo, pero en general Eugenio desapareció en alguna parte. Incluso dicen que podría estar muerto. Pero no me importa. Y ahora se cree que tendré hijos de Eugenio, pero no es verdad, su padre es Sergio. ¿Cómo le dirás a tu padre que no es verdad? ¿Y cómo volverás a estar con tu amante? Preguntó Teresa. No lo sé, seguramente se lo diré a mi padre. ¿Qué me va a hacer, matarme? Y Sergio tampoco hará nada. Si me echa de casa, ni siquiera me asustaré, me iré. Viviremos con Sergio y los niños por nuestra cuenta. Si su padre no se los lleva, porque se puede esperar cualquier cosa de él. Seguramente te equivocas. Sí, tu padre es un mandón, pero no creo que sea cruel. Y te quiere mucho. Ojalá te hubieras confesado con él. Para ti es fácil decirlo. Pero no es tan difícil como creo que es hacerlo. Verás, no es que le tenga miedo, es un hombre muy amable, solo que no quiero decepcionarlo. Él era para mí, tanto para el padre, como para la madre. Siempre se preocupaba tanto por mí, esperaba en mí, hacía planes, y yo. Probablemente, se lo contaré todo, pero después de que nazcan los niños. Debería haberlo dicho hace mucho tiempo, y Alicia, dicho todo esto, lloró de impotencia. Sí, los ricos también lloran. Y hacen llorar a los pobres. Pensó Teresa, profundamente conmovida por la historia. Estaba claro que ella no podía hacer nada para ayudar, excepto compadecerse, consolar a su amiga. El parto de Alicia se adelantó un poco. Durante la exploración resultó que la chica tenía la pelvis estrecha, y le practicaron una cesárea. Y todo parecía ir bastante bien, los niños, dos varones, parecían bastante sanos, pero para la joven madre el parto resultó ser demasiado duro. Ella también estaba viva, pero en estado muy grave. Sergio fue el primero en acudir a ella, no se sabe cómo supo lo que había pasado. Tal vez lo intuyó. Afortunadamente, Teresa fue la primera en salir a su encuentro, le reconoció, le dio fundas para los zapatos y una bata, y por su cuenta y riesgo le llevó a la habitación de Alicia y le dejó a solas con ella. Pero los amantes no tuvieron mucho tiempo para hablar. Casi de inmediato voló el hospital y Pablo Robertero, a quien informaron de que tenía 2 nietos. Irrumpió en la habitación a su hija y vio a Sergio, entró en un frenesí. ¿Quién diablos es? ¿Por qué aquí? ¿Quién le ha dejado entrar? ¿Dónde está el médico responsable? ¡Qué barbaridad! Soy el padre de tus nietos, dijo Sergio simplemente. ¿Qué? ¿Me vas a mentir aquí tan descaradamente?, exclamó asombrado el padre de Alicia. No, papá, le dijo la chica con voz débil. Es verdad, estoy enamorada de Sergio desde hace mucho tiempo, es el padre de los niños. Con Eugenio no tuve nada. Lo siento. Oh Dios, Pablo Robertero se hundió exhausto en la silla. ¿Me has estado llevando de las narices todo el tiempo? ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? No lo sé, habló Alicia con las últimas fuerzas, pero te lo ruego, no nos separes. No puedo vivir sin él. Bien, vive con quien quieras, solo vive. ¿Cómo te sientes, hija mía? Escuchen, váyanse todos ahora, quiero hablar con ella. Y tú, Sergio, no te vayas lejos, hablaremos más tarde. No te preocupes, no habrá ninguna queja contra ti.
El padre se quedó a solas con su hija, pero ella estaba muy débil, y su conversación no fue larga. Alicia, cogida de la mano de su padre y mirándole suplicante a los ojos, solo tuvo tiempo de pedir perdón por el engaño y de decir que Sergio era un hombre bueno pero infeliz. Pablo Robertero prometió que todo iría bien, que Sergio viviría en su casa. Pronto entró el médico y acompañó al padre de Alicia a la salida. Haga lo que quiera, coja dinero, lo que sea, con tal de que esté viva, dijo el padre, muy preocupado por el estado de su hija. Estamos haciendo todo lo posible, ya hemos llamado a un especialista de otro hospital. Hay esperanza. Pablo Robertero salió de la habitación, miró a su alrededor y vio a Sergio. Bueno, padre, enhorabuena. Sí, Alicia me ha confesado, y ojalá hubiera sido antes. Pero ¿qué decir de eso ahora? Espero que todo vaya bien. ¿Y tú? Ven conmigo ahora, a mi casa, donde quiera que vayas. Haré de ti un hombre. Sergio se fue a casa de su amada, y Pablo Robertero cumplió su promesa, averiguó qué problemas no permiten a su futuro yerno llevar una vida normal, empezó a restaurar sus documentos, encontró un trabajo. Aunque su principal preocupación era, por supuesto, su hija, se mantenía constantemente en contacto con el hospital, muriéndose de ansiedad, llenándose de esperanza. Ni siquiera le dijo a nadie que habían encontrado a Eugenio, porque no había muerto, y ni siquiera había desaparecido en ninguna parte, todo era una imitación de alguna tragedia. Pablo Robertero, sin saber aún que Eugenio no tenía nada que ver con sus nietos, contrató a un detective que pudo encontrar al novio. Resultó que no desapareció así como así, sino habiendo cogido una importante suma de su futuro suegro, y con ella desapareció. Era jugador de póker. Contrajo enormes deudas, esperaba recuperarlas, lo perdió todo y ahora tiene que esconderse en una ciudad vecina. Resulta que no es un hombre de negocios. Sus padres eran hombres de negocios bastante ricos, pero murieron, y el hijo dilapidó rápidamente toda su fortuna. Con la ayuda del matrimonio con Alicia esperaba corregir su situación, pero finalmente la arruinó. Enterado de todo esto, Pablo pensó en castigar al tramposo, pero entonces ocurrió el accidente de Alicia, y no era el momento para eso. Pocos días después, a pesar de los esfuerzos de los médicos, la joven madre murió. El infeliz Pablo, incapaz de asimilar su terrible dolor, contrató a expertos independientes, que descubrieron que los médicos no tenían la culpa, es decir, que no tenía a quien castigar. Llora a tu hija y sigue con tu vida, le dijo el experto, comprendo que después de lo ocurrido es casi imposible, pero aún así alégrate de que el Señor te ha dejado 2 nietos maravillosos de los que debes cuidar. Sí, claro, dijo el desconsolado padre. Tras el funeral de Alicia, sus gemelos recién nacidos, Marco y Darío, fueron trasladados a su casa. Pablo se acercó a Teresa y le dijo: sé que Alicia era lo más cercano a ti. Y, como te he dicho, me inspiras confianza. ¿Estarías dispuesta a mudarte a mi casa y ser niñera de mis nietos? Tienes título de médico, buena experiencia y ya conoces a los niños. ¿Dónde más podría encontrar una niñera para ellos? Pero tengo trabajo, se sorprendió Teresa, a la que en general le gustaba esta propuesta. Pensaba que cuidando a los hijos de Alicia le haría un último favor a su difunta amiga. Así que lo dejas. Le diré al médico encargado que no te haga trabajar más horas ni nada. No te preocupes por el sueldo, será mucho más alto que el que cobras ahora. Tus funciones solo incluirán el cuidado de los niños, no tendrás que ocuparte de la casa, tengo una buena asistenta que hace un gran trabajo con todo. Pero no puede ocuparse de 2 bebés. Teresa aceptó, y no por el sueldo. Como tenía que cuidar de los gemelos las 24 horas del día, se mudó a casa del señor Pablo. Sergio también vivía allí, había encontrado un buen trabajo, había demostrado su valía, era irreconocible como el vagabundo de ayer. Siempre estaba con los niños después del trabajo, aprendiendo de Teresa. Espero no molestarle, preguntó la muchacha.
Solo quiero ser un buen padre para mis hijos. Yo nunca conocí a mi madre y entiendo lo duro que es vivir sin padres. Que al menos tengan un padre. Cuando se enteraron de que Teresa también era del orfanato, empezaron a hablar mucho de su pasado. Ambos no recordaban a sus padres, aunque Teresa llegó al orfanato con 2 años y sabía, por los relatos de los profesores, que su madre la abandonó. Sergio, en cambio, no sabía nada de sí mismo, su nombre y apellido se los habían dado en el orfanato. Así que yo, un expósito, ni siquiera tengo la oportunidad de encontrar a mis padres. Ojalá pudiera. ¿Has intentado alguna vez encontrar a tu madre? Cuando era pequeña, estaba muy preocupada, no entendía por qué mi madre hacía eso. Y cuando crecí, decidí que no tenía sentido. Si ella se negaba, ¿y por qué razón? No lo necesitaba. Probablemente, quería casarse, y ahora tenía un hijo. O algo parecido. No necesito saberlo, está suficientemente claro. Si era una mujer así, tal vez tuve suerte de que pareciera así. El orfanato no estaba tan mal, podía estudiar, conseguir una buena profesión. Y con una madre así, no sé qué habría sido de mí. Contestó Teresa. Así pasaron 6 meses desde la muerte de Alicia. El dolor de la pérdida no había remitido, pero se había mitigado, sobre todo porque siempre había alguien para distraerlos. Darío y Marco crecieron y se convirtieron en niños maravillosos, que cada día complacían a su abuelo, a su padre y a su niñera con nuevos logros. Teresa, hablando a menudo con Sergio, ya se había dado cuenta de que un nuevo sentimiento se había despertado en su corazón, pero no lo dejó escapar. Alicia había muerto hacía poco. ¿Cómo iba a pensar en ocupar su lugar? Y al darse cuenta de que Sergio tampoco le era indiferente, la muchacha pensó en abandonar aquella casa. Pero ¿cómo iba a dejar a los niños? Un día, un socio de otra ciudad vino a visitar al señor Pablo. El anfitrión había organizado una cena para la ocasión, a la que Sergio y Teresa fueron invitados, casi como parientes. Y entonces ocurrió lo inexplicable al ver a Sergio. El invitado palideció de repente, se tambaleó y exclamó asombrado: «¿Andrés? Soy Sergio», respondió el joven, sin entender nada. Pablo también se quedó perplejo. El invitado, un poco sin aliento y asombrado, comenzó su relato. Resultó que Sergio era una copia exacta de su sobrino Andrés, que había muerto recientemente en un accidente de coche. No podía haber sido un accidente, pero no había misticismo en ello. Se explicaba muy sencillamente: Andrés también era uno de una pareja de gemelos. Ocurrió justo después de que nacieran. El culpable, creo, es Diego, mi hermano, el padre de los gemelos. Tenía una amante. ¿Cómo se le ocurrió? Su esposa era joven, hermosa, y esta amante esperaba casarlo, pero él no iba a hacerlo, aunque probablemente lo prometió. Mintió sobre algo, en una palabra, es una historia banal. Y esta amante se entera de que su mujer no está enferma en absoluto, y él no va a romper con ella, es más, está embarazada. Y entonces empezó. Primero esta mujer se volvió loca, no sé, quizás siempre ha sido así. Al principio solo les estropeaba la vida, llamaba, venía, montaba escándalos, histeria. En fin, la internaron en un hospital psiquiátrico. Pero no por mucho tiempo, porque, al parecer, no estaba tan loca. Le dieron el alta justo cuando nacieron los gemelos, y de alguna manera consiguió secuestrar a uno de ellos y escapó con él. Por supuesto, la buscaron a ella y al bebé, pero nunca la encontraron. Es decir, la encontraron al cabo de 1 año más o menos, pero ya muerta, había saltado de un puente. Y todavía no se sabe a dónde se llevaron al niño. Pensaron que ella debía haberlo matado. Bueno, así es como se establecieron, simplemente lo aceptaron. Solo queda un hijo, Andrés. Y tú, Sergio, debes ser el otro. Esa psicópata no soportó matar a un niño, lo metió en un orfanato. Sí, me abandonaron, como me dijeron después.
No había ninguna nota, nada, así que no había posibilidad de encontrar a mis padres. Tampoco ahora, porque Andrés murió con ellos en un terrible accidente. Además de ellos, murieron otras 4 personas. Y mi hermano, su mujer y su sobrino eran los únicos parientes. Aparte de mi mujer y mis 2 hijos. Pero mi hermano sigue siendo parte de mi familia. Bueno, al menos ahora tengo un sobrino. Después de saber esto, las negociaciones comerciales quedaron descartadas. Había que averiguar cómo tratar ahora con Sergio. Resulta que no solo es el hijo de los empresarios muertos, sino también el heredero de su considerable fortuna. Pablo estaba asombrado, pensaba que había acogido a un vagabundo casi sin hogar, y resultó que era el hijo de gente tan importante, el sobrino de su socio. Y posiblemente un rico heredero. Por supuesto, tendré que documentar todo esto, y tendré que hacerme algunas pruebas, pero eso no es problema. No voy a traicionar la memoria de mi hermano, y voy a dar todo lo que su hijo tiene derecho. Y tú, Sergio, te presentaré a mi familia. Ahora eres nuestro pariente más cercano. Sergio se quedó boquiabierto. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Así que tengo un tío y algunos primos? No me lo imaginaba. Pensé que nunca sabría quién era ni de dónde venía. Y ahora me entero de quiénes son mis padres. No me abandonaron, ¿verdad? Claro que no te dejaron. Se acordaron de ti toda la vida, hasta el último día, pero ya no esperaban encontrarte. Es una pena para ellos, murieron sin saber nada. ¿Irás ahora a mi pueblo y vivirás allí? No, ¿dónde voy a ir? Tengo trabajo aquí, mis hijos, objetó Sergio, mirando a Teresa. Iré, por supuesto, a visitar las tumbas, a conocer a tus parientes, pero no inmediatamente. Todos se sorprendieron y felicitaron a Sergio por haber encontrado a su familia. Teresa también estaba contenta, aunque también estaba triste. «¡Qué suerte tienes, Sergio!», dijo ella, cuando se quedaron solos al día siguiente. «¿Cómo puedo decir feliz? Sin padres. Tampoco hermanos. Estoy muy contenta de tener parientes, de poder conocer a mi mamá y a mi papá. Pero no podré vivir cerca de ellos, quiero decir, no podremos vernos a menudo. No puedo dejar a mis hijos, pero tampoco puedo separarlos de nuestro cariñoso Pablo. Y dejarte a ti, Teresa. No me lo puedo imaginar. Tomó la mano de la chica, pero ella la apartó y detuvo al joven. No lo hagas, Sergio, y miró el retrato de Alicia con la cinta de luto. Sergio comprendió, avergonzado, y, cuando Teresa salió, él mismo miró largo rato el rostro querido y amado y pensó, lo siento, querida. Tú estás en el pasado, y nosotros seguimos viviendo. Nunca te olvidaré, nuestros hijos no lo permitirán. Pero mi vida sigue. Por la noche Teresa arropó a los bebés, se aseguró de que todo estaba en orden y, con la conciencia tranquila, se fue a la cama. Había sido un día agotador, así que ni siquiera pudo leer. Apenas abrió un libro porque sentía que los ojos se le cerraban y el sueño la invadía inexorablemente. Sin embargo, no fue posible dormir profundamente, su sueño era profesionalmente sensible, y Teresa oyó el llanto de los gemelos. El llanto no era de hambre, ni de mal humor, sino de miedo. ¿Qué diablos les habrá pasado?, pensó angustiada. Se levantó de un salto, se puso una bata y se apresuró a entrar en la habitación de los niños. Lo que vio allí ahuyentó los restos de sueño. Alguien, obviamente un extraño, estaba metiendo a los bebés en un portabebés. «¿Qué estáis haciendo? Detente», gritó, ya sin miedo de asustar a los niños. En esta situación lo principal era salvarlos, probablemente del secuestrador. Teresa corrió hacia él, con la intención de no dejar que se llevara a los niños. Pero el desconocido tampoco iba a rendirse, se dio la vuelta, murmuró algo en voz baja y golpeó a la niña con el puño en la mandíbula. Teresa retrocedió, pero consiguió mantenerse en pie. Cuando se dio cuenta de que no podía arreglárselas sola y de que las intenciones del intruso iban en serio, gritó con todas sus fuerzas. «¡Socorro! Sergio! Pablo! Lucía».
Llamen a la policía. Callaos, dijo el hombre a voz en grito, cogió una lámpara de noche de la mesa y se la lanzó a Teresa. Al parecer, quería golpearla en la cabeza, pero ella esquivó el golpe y la luz le resbaló por el hombro, desgarrándole la manga de la bata y probablemente también la piel, pero a la chica eso no le importaba, lo principal era salvar a los niños. El secuestrador se apartó de ellos durante la refriega, y la niña se interpuso entre él y el transportín, donde ya yacían los bebés, que gritaban asustados por el alboroto. Desde el pasillo ya se oían gritos y pisotones, la ayuda había llegado a tiempo. Los dos hombres entraron corriendo en la habitación al mismo tiempo que gritaban. ¿Qué ha pasado? ¿Qué les ha pasado a los niños? Teresa, ¿quién es? ¿Estás sangrando? Eugenio. El nuevo nombre lo gritó Pablo, que reconoció al secuestrador después de que los dos hombres lo retorcieran. Es él, el ex prometido de Alicia. Dijo asombrado el dueño. ¿Qué haces aquí, sinvergüenza? ¿Por qué estás aquí? Los tres, y luego Lucía, que había llegado, miraron asombrados al hombre que iba a secuestrar a los niños. Y él, molesto porque su plan había fracasado, replicó enfadado. Estoy aquí porque me iba a llevar a mis hijos. Son mis hijos, no tienen nada que ver contigo. Tú los secuestraste y yo quiero llevármelos para mí, ¿entiendes? Hola, Eugenio. ¿De dónde diablos saliste? ¿Y por qué de repente necesitas niños que no son tuyos, bribón? Dijo Pablo furioso. Maldito seas, viejo loco. El bandido se calmó de repente e incluso sonrió en la cara de su suegro. Pensé que no lo reconocerías, los adoptaré y luego te los daré. Reeditaré la custodia. Pero no por nada, sino por dinero. Porque los necesito. ¿Entiendes? Me queda claro que eres un sinvergüenza del más alto calibre. ¿Por qué un sinvergüenza? Los niños podrían ser míos, ¿por qué no? Y antes de juzgarme, deberías mirarte a ti mismo. Eres muy listo, querías endilgarme a tu hija embarazada, ¿así que eres un padre emprendedor? Será mejor que te calles, sinvergüenza. Mientras se desarrollaba esta conversación, Sergio y Teresa intentaron calmar a los niños. Oh, Teresa, estás cubierta de sangre. ¿Te ha hecho daño? El ama de llaves, que se dio cuenta de que Teresa sangraba por el labio y el hombro rotos, exclamó, siéntate, hay que curarte y vendarte. No es nada, ni siquiera me duele, dijo Teresa, y solo entonces se dio cuenta de que toda la manga de su bata estaba empapada de sangre, que ya había empezado a gotear por el suelo. Sergio y Lucía intentaron darle los primeros auxilios, pero al bandido eso no le interesaba, sino otro asunto. Está bien, no he robado a nadie, podéis dejarme ir. Espero que nadie llame a la policía. Y a ese gritón tampoco le pasa nada, solo un par de puñetazos. ¿Voy yo? Iré por ti. Responderás por todo, tanto por el secuestro como por ese par de veces. Y tú, Teresa, realmente necesitas curar tus heridas. Enséñame qué te ha pasado en el brazo. ¿Con qué te golpeó? Con un cuchillo. No es nada, es un rasguño, pero profundo, por eso hay mucha sangre. Lucía ya estaba trabajando a su alrededor, limpiando la sangre con una toalla, y de repente Pablo se comportó de un modo muy extraño, que incluso asustó a la chica. Se acercó a ella, le bajó la bata del hombro y le preguntó, pinchándole la espalda con el dedo. ¿Y aquí tienes qué? ¿Dónde? Respondió Teresa asombrada, sin darse cuenta de lo que había llamado su atención. Ahí, una mancha en la espalda, más cerca del hombro. ¿De dónde has sacado eso? Sergio se acercó también, mirando los hombros de la chica. Creo que es solo una mancha de nacimiento, dijo, aunque es inusual, parece un corazón. Pues sí, yo tengo una mancha así, siempre ha sido así. ¿Qué tiene de especial? Teresa no lo entendía. Lo especial es que mi mujer tenía la misma mancha, y mi hija también. ¿No te diste cuenta, Teresa? ¿Viste a Alicia? No sé, no me di cuenta, no miré detrás de ella. Teresa realmente no entendía lo que estaba pasando aquí. No,
Lo siento, no es un accidente. Nunca he visto manchas así en nadie más. ¿Dices que creciste en un orfanato? ¿Alguna vez viste a tu madre? Sí, pero me abandonó cuando tenía 2 años. Ni siquiera recuerdo su cara, y mucho menos las manchas de su espalda. ¿Qué crees? ¿Qué? No daba crédito a lo que oía. No sé, Teresa, no sé nada. Tenemos que averiguarlo. Pablo estaba concentrado. ¿Necesitas una ambulancia? ¿Por qué no? Le pondremos un esparadrapo y se le pasará. Y parece que los dientes están intactos. Teresa estaba calmando a los niños, la sangre de su mano apenas manaba. Tampoco necesitamos a la policía, añadió el bandido con lágrimas en los ojos. Sí, una prima por secuestrar niños. ¿Te das cuenta siquiera de qué artículo del Código Penal es este? Se indignó Pablo. Lo sé, por eso te lo pido, no llames a nadie. ¿Qué te he hecho? Me escapé por tu culpa, porque me exigías una deuda. Y Alicia no quería casarse conmigo, ella misma lo dijo. No iba a hacerles nada malo a los niños, los habría regalado, ¿para qué los necesito? Ahí se van a enterar. ¿Están bien los niños? Lucía, cúbrele las heridas y luego tranquiliza a los niños. Tú levántate, vamos. Guíale, Sergio, antes de que se escape. Pero eso no era lo que le interesaba al señor Pablo en ese momento. En efecto, el tal Eugenio había hecho mucho mal a su familia, y había que pensar qué hacer con él a continuación. Pero él no quería. Pero no quería. La otra cosa que le ocupaba ahora era la marca de nacimiento de una forma bastante inusual, y el destino de su mujer. Una vez, hace muchos años, él no estaba particularmente ocupado en su búsqueda. En primer lugar, no había tales oportunidades entonces, y en segundo lugar, no había tiempo y ningún deseo especial. Todo estaba claro, ella había huido con otro hombre, había abandonado a su hija. ¿Para qué necesitaba a una mujer así? Incluso si la hubiera encontrado, no se podría establecer ninguna relación, y encontrarse con una fugitiva para echarle en cara algunas acusaciones. Eso no le importaba en absoluto. Pero ahora, por alguna razón, quería encontrarla. Principalmente, para preguntar por Teresa. Pero no podía hacerlo por sí mismo, así que al día siguiente recurrió a un detective privado que conocía y que ya le había ayudado en la búsqueda de Eugenio. Ahora Pablo le pedía que encontrara a una mujer que hacía tiempo le había abandonado. Por extraño que parezca, esto resultó más fácil de lo que cabría esperar. Pronto el detective le informó de que Ana Franco vivía no muy lejos de él, en una región vecina, y que, curiosamente, llevaba bastante tiempo trabajando en la iglesia de allí. Pablo, por supuesto, se sorprendió, y decidió ir de todos modos, para ver a la mujer que tanto había amado en otro tiempo, y hacerle una pregunta que no parecía concernir a su pasado. Nadie respondió al timbre, así que fue a la iglesia, donde preguntó a la mujer de la tienda de la iglesia dónde encontrar a Ana. Ella le indicó a la señora de la limpieza. Si se la hubiera encontrado en la calle, nunca la habría reconocido. Ya no quedaba nada de su antigua belleza. Ana, hacía tiempo que se había marchitado, parecía mucho mayor que sus años, una anciana pobremente vestida, modesta, con un pañuelo oscuro, naturalmente sin rastro de cosméticos, sin el menor intento de embellecerse. «Hola, Anita», dijo con tristeza mientras se acercaba a ella. «¿Pablito?», exclamó sorprendida, e incluso retrocedió ligeramente, llevándose la mano al corazón. «Soy yo. Quería hablar contigo. No sé si quieres, pero tengo unas preguntas para ti». «Sí, claro», murmuró confusa la mujer, frotándose el borde de su blusa oscura. «Salgamos, sentémonos, allí hay bancos». «Tengo una pregunta para ti, Anita, en realidad, no tenemos nada de qué hablar. Lo que pasó ya pasó. Quiero preguntarte lo siguiente, ¿tuviste alguna otra hija además de Alicia?» «¿Qué?», preguntó Ana asombrada. «Sí, la hubo», contestó humildemente. «Tienes razón. Claro, ya nada nos une. Nada en común entre nosotras puede haber,
¿Y qué ocultar ahora? Tuve una hija, Teresa. No tenía aún 2 años cuando nos conocimos. ¿Recuerdas cómo me enamoré de ti entonces? Quería casarme contigo más que mi vida, pensé que tendría el resto de mi vida. ¿Cómo iba a decirte que tenía una hija? Me habrías rechazado enseguida. Así que la llevé a un orfanato. Pensé que era solo por un tiempo, luego, cuando me casara, me confesaría, y luego me la llevaría de vuelta. Y ya ves cómo resultó, no solo no me llevé a Teresa, sino que dejé a Alicia. Lo siento, Pablito, sucedió. Era una joven tonta, conocí a otro, pensé que era más rico que tú. Así que corrí tras él. ¿Y ya le has escondido 2 hijas? Preguntó Pablo con tristeza. Sí. Con Alicia fue aún más fácil, se quedó contigo, con su padre. Pero ese hombre sabía que yo estaba casada, pero no sabía lo de las niñas. Me aburrí de mi amante y me dejó. Y entonces no me di cuenta de que había perdido mi verdadera felicidad al dejar a mis hijas. Empecé a buscar algo de nuevo. Y ahora lo he encontrado. Ahora ando por ahí, rezando por mis pecados. ¿No dejaste a tus hijos en otro sitio? ¿Ya sabes cómo pueden suceder cosas inesperadas? Bueno, conocí a tu primera hija por casualidad. No me preguntes cómo. Lo siento, pero ya no es asunto tuyo. No preguntes por Alicia ni por mí. Ella se fue y se fue. Estamos fuera de tu vida. No, nunca dejé a nadie más. Nunca tuve más hijos. La mujer se quitó el pañuelo de la cabeza y enterró la cara en él. Pablo se quedó sentado un rato, mirando sus delgados hombros temblorosos, las canas de su antigua amada. Se levantó y quiso marcharse, pero volvió a hundirse en el banco. No porque tuviera algo que decir, sino porque no sabía qué más decir, no quería irse así. La mujer se apartó el pañuelo de la cara, lo puso en el banco, entre ella y Pablito, y dijo: Tienes razón, Pablito, vete. Ya nada me preocupa, me fui por mi cuenta, lo dejé todo por mi cuenta. ¿Por qué voy a envenenar ahora las almas de los demás? Eso me dijo mi padre en confesión, no lo hagas. Yo era joven, sano, guapo. No me necesitaban. ¿Y por qué voy a imponerme ahora a nadie? Vete, Pablito, vete. Seguro que están contentos contigo, ¿y yo qué? Yo también estoy bien. Vivo tranquilo, en paz. Está bien, Anita. Lo siento, no debería haber venido, claro, pero con esta pregunta, sobre la otra hija. Nadie la hubiera contestado, excepto tú. Adiós entonces, te deseo lo mejor. Ana murmuró unas palabras de despedida sin mirarle, le cruzó la espalda, se levantó, se ató de nuevo el pañuelo y se marchó. De camino a casa, Pablo pensó que tal vez debería haberle contado lo de la muerte de Alicia, quizá ella seguía pensando que su hija estaba viva. Rezaba por su salud. Y tal vez hiciera bien en no decírselo. Que pensara que su hija estaba viva y era feliz, tal vez debería haberse ayudado a sí misma. Se ve que es pobre. No solo pobre, prácticamente en la miseria. ¿Cómo podría haberla ayudado? ¿Le habría dado dinero? No lo aceptaría, ya ves que ahora tiene otros valores. Así le ha enseñado la vida. Cuando llegó a casa, no le dijo nada a Teresa sobre el encuentro, pero en secreto cogió algunos de sus cabellos y, junto con los de los gemelos, los entregó al laboratorio para que le hicieran una prueba de ADN. Los resultados de las pruebas confirmaron inequívocamente la estrecha relación entre Teresa y los niños, pero Pablo no tenía ninguna duda al respecto. Pero tras recibir la confirmación, decidió no ocultárselo a Teresa y se lo contó. Me sorprende no haberme dado cuenta yo mismo cuando Alicia vivía. Te pareces mucho a ella y, además, congeniasteis tan bien, os hicisteis amigas, probablemente, sentíais algún tipo de parentesco. Así que, Teresa, ahora eres como una hija para mí. Eres la tía de mis nietos. Así que quédate conmigo no ya como niñera, sino como pariente. Seguimos siendo tu familia. Oh, Dios,
Nunca he sido tan feliz como ahora, murmuró cubriéndose la cara con las manos. Realmente quería a Marco y a Darío como si fueran de mi familia. Y realmente sentía algo, tanto por ellos como por Alicia. Pero no me atrevía a creerlo. En nuestro orfanato, muchos somos así, se hacen amigos de alguien y creen que es su hermana o su hermano. Muchos niños inventan algún tipo de parentesco, pero yo no lo hacía, no me parecía bien. Y ahora resulta que no necesito inventarme nada, tenía prácticamente a mi propia hermana al lado, y no lo sabía. Pues ahora ya lo sabes. Así que quédate aquí, Teresa, estarás en el lugar de Alicia. Gracias, señor Pablo. Es usted un hombre extraordinario. Trajiste a Sergio a la familia de la misma manera, y ahora a mí también. Has cambiado nuestras vidas. Venga. Así es la vida, y no tiene nada que ver con que yo sea ordinario o extraordinario. Y Pablo volvió a acordarse de Ana. Sí, en los últimos tiempos había aceptado e incluso amado a personas que le eran extrañas, pero por alguna razón no la había aceptado a ella, no porque no pudiera perdonarla. La había perdonado hacía mucho tiempo. Pero pensó que era mejor para ella permanecer en el estado en que se encontraba. Ella misma lo había dicho. Pero ahora lo dudaba y, sin poder soportarlo, se lo confesó a Teresa. Encontré a tu madre y también a Alicia. Quería preguntarle si tenía una hija antes de conocerla, y me contó aquel encuentro con todo detalle. Ahora te estás preguntando si deberías ponerte en contacto con ella o no. No lo sé. Lo dejé pasar hace mucho tiempo. Nunca pensé en buscar a mi madre. Pensé que podría encontrarla, pero entonces, ¿qué haría? No es interesante comunicarse con ella, y podría resultar ser una persona tal que no sabría cómo perderla. Tuvimos casos así con los orfanatos, porque la gente normal no abandona a sus hijos. Y ahora más o menos sé dónde está, y no me importa. Eso es malo, ¿no? Yo también pienso lo mismo. La perdoné hace mucho tiempo, ni me acordaba, ahora no tengo ningún sentimiento, pero algo me rasca. Aunque ella dice que todo está bien, que es feliz con su vida, pero yo veo qué clase de vida es. Y ahora no sé qué hacer. Lo principal es entender si ella necesita todo esto, reuniones, comunicación. Ella dice que no lo necesita, pero se siente sola. Bueno, tenemos que esperar, tal vez alguna respuesta vendrá. Ella tiene su vida, nosotros tenemos la nuestra. Estoy más interesado en lo que pasa con Sergio. Puedo ver que no sois indiferentes el uno al otro. Pablo cambió de tema. La chica, al oír sus palabras, sonrió avergonzada, se sonrojó. ¿Se nota? Preguntó sorprendida. ¿Y de qué manera? Y no está claro por qué tratáis de ocultarlo. Los dos sois adultos, personas libres, si os queréis, ¿por qué no vais a estar juntos? El tiempo, Teresa, corre rápido, ¿para qué malgastarlo en secretos innecesarios? Sobre todo los dos ya no sois extraños para mí, tenéis una casa, un trabajo, un futuro. Para mí. Y Sergio, también, fue vergonzoso delante de ti. Él estaba en una relación con Alicia, y ella es tu hija, así que... Eso es ridículo. Si Alicia estuviera viva, eso sería un argumento, pero ahora... A partir de ese día, Teresa y Sergio dejaron realmente de esconderse de los demás, y cuando los niños cumplieron un año anunciaron que habían decidido casarse. Pablo dio su paternal bendición a su unión y empezaron a preparar la boda. ¿Quizá debería invitarla a ella, a mi madre, a la boda? Preguntó una vez Teresa a su padre. No tengo nada en contra, por supuesto, aunque dudo que vaya. ¿Por qué no vas primero a conocerla? Pregúntale allí. Teresa fue. Durante mucho tiempo miró a la mujer que una vez la había dado a luz, dudando en acercarse a ella. Finalmente, armándose de valor, se acercó. Hola, soy Teresa. Ana se agarró el corazón, casi se derrumba en el acto, su hija consiguió levantarla. Aquel día charlaron largo rato y, tras la despedida, a cada una le quedó algo de calor en el alma.
El día de la boda, Ana ocupó un lugar de honor entre los invitados. Y desde entonces, Teresa venía a menudo a visitar a su madre y a sus nietos. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.